Muy bien, veamos a continuación entonces el siguiente problema del presente examen de admisión. Nos dice, el conjunto de células que dan una función específica se denomina. Vamos a ver entonces, de acuerdo a los niveles de organización de un ser vivo, cómo es que se encuentra formado, ¿no? Tenemos, recuerda, dos tipos de niveles, los niveles bioquímicos o químicos simplemente, y los niveles biológicos. Bueno, es decir, todo comienza a partir de los bioelementos. Entonces, para ellos los bioelementos lo son todos. Los bioelementos son elementos que dan origen en sí a todo lo que existe, ¿no? Todo lo natural que existe, esos los bioelementos. Estos de acá se van a clasificar en diferentes tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los organógenos, los oligogenésicos, elementos primarios, secundarios, etc., ¿no? Estos de acá son muy importantes. Estos bioelementos darán origen a las biomoléculas. Biomoléculas, que, bueno, son ya disposiciones mucho más grandes que los bioelementos, son combinaciones de bioelementos, las biomoléculas. Se obtienen a partir de ellas. Estas de acá se van a clasificar en inorgánicas y orgánicas. Y las orgánicas también a su vez se van a clasificar en lo que son las más constituibles, como el caso de los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los ácidos nucleicos, etc., ¿no? Todo ello. Claro, acá también podemos citar a las organizaciones o asociaciones supramoleculares. Asociaciones, bueno, esto también es muy importante para nosotros, por si acaso. Son disposiciones supramoleculares como el caso de los virus, por ejemplo, ¿no? Asociaciones supramoleculares que se encuentran en forma de proteínas y solamente actúan ante un huésped. Son agentes, por lo general, patógenos. Las biomoléculas darán origen a, ya en este caso, organizaciones mucho más grandes, a las cuales se les van a llamar células. Las células ya son el inicio de lo que se conocería como la vida. O sea, hasta esta parte estamos hablando del nivel químico, ¿no? Y ahora este es el nivel biológico, las células. Bueno, las células existen diferentes tipos, de acuerdo al tamaño, volumen, forma, etcétera, etcétera, la función, etcétera. Hay un montón, ¿no? Por ejemplo, tenemos las células conocidas como la de los miocitos, de los tejidos musculares, por ejemplo. Tenemos las células conocidas como neuronas, neuronías, ¿no? Células que obviamente transportan oxígeno, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay un montón. Las células forman un conjunto en las cuales todas ellas se asocian con una misma función. A eso de ahí nosotros le conocemos como los tejidos. Los tejidos entonces son agrupaciones de células que tienen una función específica. En este caso diferenciamos diferentes tipos de tejidos, como el caso de los tejidos epiteliales, tejidos conjuntivos, tejidos musculares, tejidos nerviosos. Los tejidos se agrupan y dan origen a otros organismos conocidos como ¿quiénes, profesor? Como los órganos. Los órganos, entonces, obviamente, ¿son qué cosas, profesor? Son conjuntos de tejidos. Claro que sí. ¿No? Por ejemplo, el pulmón, como por ejemplo el estómago, ¿no? Hay un montón, el corazón, por ejemplo, son órganos que son conjuntos o uniones de tejidos. Claro. Ahora, estos órganos al unirse dan origen a los llamados sistemas. Sistemas. Se llaman así a aquel conjunto de órganos que tienen el mismo tejido, como el caso del sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, etc. Pero también podemos diferenciarlo de los aparatos. ¿Qué cosas son los aparatos, profesor? Los aparatos son aquellos
conjuntos de órganos, pero que tienen diferentes tejidos, como el caso de aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato urinario, etc. Muy bien, y ese conjunto de sistemas, bueno, te da lo que es, obviamente, el nivel de organización complejo, ¿no? O sea, al individuo mismo, al organismo. Individuo o organismo, como quieras decirlo. Eso de acá vendría a ser. Entonces, este de acá es el esquema que estoy diciendo de los niveles de organización compleja que tiene un individuo, un organismo, un ser vivo. Muy bien, la pregunta era, el conjunto de células que dan una función específica se denomina. Al conjunto de células se le va a denominar tejido, el cual es estudiado por una ciencia conocida como la histología. Muy bien, la respuesta entonces sería la de burrito. Claro que sí. En el contra, facilísimo y sencillo. Muy bien.